Buen día, ¿cómo están? Voy a llamar la lista al final recién, ¿sí? Para poder empezar ya la clase de hoy, la última clase del teórica del año, edificio Pato. Bueno, bueno, entonces, así como decíamos, es la última clase de fisiopato del año, ¿verdad? La última clase teórica y la última clase del módulo de digestivo. En donde vamos a tocar, se ve la pantalla y se ve el cursor, ¿verdad? Antes que nada. Sí, profe. Vale. Bueno, entonces, no hace falta que escriban su nombre en el chat. Bueno, entonces, así como decíamos, es la última clase de fisiopato, en donde vamos a tocar el tema que es diarrea, ¿verdad? Vamos a ver que existen diversos mecanismos encargados de producir diarrea, ¿verdad? Vamos a ver la diarrea asociada con otros cuadros patológicos, generalmente, ¿verdad? Y vamos a ver que es una de las causas más frecuentes a nivel mundial, ¿verdad? Y sobre todo en países subdesarrollados de internación, ¿verdad? Sobre todo en pediatría, ¿verdad? Eh, Más que nada en pediatría, de hecho, ¿verdad? Y como dije, sobre todo en países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque se asocia con se desarrolla se relaciona, perdón, se relaciona con hábitos alimenticios, ¿verdad? Se relaciona con higiene en los alimentos y por ende vamos a ver eso sobre todo, ¿verdad? Algún déficit en el proceso de pacientes eh, de niños, ¿verdad? Sobre todo. Y en países subdesarrollados, más que nada, ¿verdad? Y nosotros no somos la excepción, ¿verdad? Entonces, para empezar a hablar sobre diarrea, tenemos que hacer una definición sobre exactamente a qué consideramos, cuándo consideramos diarrea y cuándo no, ¿verdad? Vamos a tener en cuenta ciertos parámetros. Esos parámetros van a ser, por ejemplo, el aspecto de las heces, la consistencia de las heces, el volumen de las heces, ¿sí? Y la frecuencia. Eh, Teniendo en cuenta una definición objetiva, decimos que consideramos diarrea cuando la deposición es más de 200 gramos de 0,2 kilogramos en 24 horas, ¿verdad? Ahora, al hablar del paciente pediátrico, como en pediatría todo varía de acuerdo a la edad del paciente, al periodo de crecimiento, ¿verdad? A los diferentes periodos de crecimiento, vamos a tener que, vamos a considerar diarrea cuando hablemos de más de 10 gramos por kilogramo de peso en 24 horas, ¿sí? Sin embargo, nosotros nos quedamos más con esto ahora, ¿verdad? Por el hecho de que esto van a ver en pediatría mejor en unos años, ¿sí? Y luego tenemos ya definiciones de otro carácter que yo les dije que teníamos que tener en cuenta otros aspectos, en donde vamos a tener que la, para considerar una diarrea, vamos a tener que encontrar deposiciones de consistencia disminuida, ¿verdad? Serían deposiciones más blandas, más acuosas, ¿verdad? Aumentan la frecuencia, decimos ya generalmente que igual o mayor a 3 deposiciones en el día ya es considerado diarrea. Y también en estos cuadros, de acuerdo a las características, podemos ver diferentes tipos de traducción clínica, ¿verdad? En la propia materia fecal, que nos va a llevar o nos va a traducir lesiones eh, y esas manifestaciones van a ser, por ejemplo, sangre, ¿verdad? Presencia de sangre en las heces, presencia de pus, ¿verdad? La presencia de pus sobre todo va a cursar con forma de flema, describir el paciente moco, ¿verdad? En la materia fecal. Y también un trastorno asociado a la motilidad intestinal que vamos a ver, ¿verdad? Que me va a traducir un dolor abdominal constante, ¿verdad? Todos estos mecanismos de diarrea van a
ir desarrollándose, iniciando por un lado de forma aislada, ¿verdad? Pero van a poder cursar. ¿Alguien habló o ahí apagaron su micrófono? Bueno, estos mecanismos se van a poder dar de forma sincrónica, de forma aislada, una vez que se genere, ¿verdad? Y vamos a ver cuando digo esto a qué me refiero. Bueno, y antes que nada, recordar un poco la fisiología del intestino, ¿verdad? En donde nosotros vamos a tener que nuestro intestino delgado, ¿verdad? Nuestro segmento absortivo por excelencia, ¿verdad? Es el lugar en donde más se produce absorción tanto de nutrientes, ¿verdad? Absorción de agua, 8 a 10 litros aproximadamente. Se reabsorbe una cantidad importante de sodio, se reabsorbe una cantidad importante de potasio, una cantidad importante de cloro. Cita estos tres iones porque estos van a ser sobre todo los que nos van o mejor dicho, los que vamos a tener en cuenta, porque van a ser los que nos van a generar traducciones clínicas llamativas, ¿verdad? Luego tenemos que a nivel de nuestro colon, ¿verdad? Continúa la reabsorción de agua. Vamos a tener, de hecho, que en este lugar, en el colon, ¿verdad? Sobre todo en la primera porción, se va a ir generando, digamos, la materia fecal va a ir adquiriendo esa consistencia semisólida. Entonces, por ende, yo necesito que se reabsorba agua todavía en este lugar. También se sigue reabsorbiendo sodio en una menor cantidad como en una menor cantidad que en el delgado, pero de igual forma se sigue reabsorbiendo sodio, se sigue reabsorbiendo potasio, se sigue reabsorbiendo cloro, ¿sí? Y en las heces ya son eliminadas con un porcentaje mucho menor de agua, ¿verdad? Sin embargo, sí presentan agua, presentan sodio, presentan potasio y presentan cloro. Eh, Así como dije, ¿verdad? El intestino delgado es el segmento absortivo, reabsortivo por excelencia. Vamos a tener un epitelio intestinal sumamente especializado para este fin, ¿verdad? Ustedes recuerdan que acá encontrábamos vellosidades, microvellosidades, los bordes en cepillo, que permitían o posibilitaban una mayor superficie de exposición justamente para que se produzca este intercambio, ¿verdad? Y vamos a ver por qué eso es importante ahora, ¿verdad? Más adelante. Entonces, nosotros cuando hablemos vamos a entrar a hablar ahora, ¿verdad? Vamos a hablar de que existe una osmolaridad tanto plasmática, como sabemos, ¿verdad? Y también una osmolaridad en las deposiciones. Se dice más o menos que, hablando de forma teórica, esta osmolaridad tiene que ser igual, ¿verdad? Tiene que ser igual a aproximadamente 290. Sin embargo, cuando veamos de forma práctica, vamos a ver que hay una escasa diferencia entre la osmolaridad, ¿verdad? Entre la osmolaridad que es medida a nivel de la materia fecal y la osmolaridad plasmática. Y a esa diferencia de, de osmolaridad que vamos a encontrar, la vamos a conocer como gap osmótico fecal, ¿verdad? Va a ser esa diferencia entre, esa diferencia iónica, ¿verdad? Y así como les dije, va a ser la diferencia entre las exposiciones, cuando hablamos de la osmolaridad de las exposiciones teóricas, ¿verdad? Que decían 290, y las exposiciones medidas de forma real, ¿verdad? Usualmente estas exposiciones es de 50 más o menos, ¿verdad? Pero se considera normal cuando es inferior a 100 aproximadamente. ¿Y por qué me sirve esto? Y porque nos va a dar una pauta sobre cómo se está dando, cuál es el mecanismo fisiopatológico de la diarrea, ¿verdad? Que se está generando en ese momento. Yo gracias a esto, ustedes van a ver que este anion gap va a modificarse de acuerdo a si la diarrea tenga un carácter osmótico o si la diarrea tenga un carácter secretor, ¿verdad? Que es la clasificación fisiopatológica que vamos a ver en breve. La forma que se mide este gap, esta molaridad fecal, es súper horrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paciente tiene que recolectar su materia fecal entre 2 a 3 días, ¿verdad? Aproximadamente. Y ahí se miden los iones más importantes, como sería el sodio y el potasio, por ejemplo, ¿verdad? No es algo que se realice de forma demasiado frecuente, sin embargo, sí es una alternativa diagnóstica con la que contamos, ¿verdad? Entonces,
cuando hablamos de la fisiopatología de la diarrea, tenemos que ver que algún mecanismo fisiológico se haya alterado, ¿verdad? Que algún mecanismo fisiológico se haya interrumpido, ¿verdad? Entonces, no me fui al fondo. Bueno, tenemos que ver que algún mecanismo fisiológico se haya alterado, se haya interrumpido, ¿verdad? Y entre esos mecanismos que se pueden ir viendo, vamos a tener que puede haber una absorción inadecuada, ¿verdad? Puede haber un problema en la propia absorción a nivel intestinal, ¿verdad? Puede haber un problema, la absorción puede estar íntegra, creo que eso está acá, sí. O sea, puede disminuir la absorción, ¿verdad? Disminuye la absorción de iones, los iones se quedan en la luz intestinal, entonces cuando hablemos de un problema en la absorción, vamos a tener que la diarrea va a ser de tipo osmótica. ¿Por qué? Porque el hecho de que se queden iones a nivel intestinal, a nivel del lumen, va a generar que salga agua, ¿verdad? Ustedes tienen que recordar que el agua le sigue al soluto, ¿verdad? Sale agua y eso me genera una diarrea de tipo osmótica. Otra causa, otro problema puede ser una alteración de la secreción, o sea, se está absorbiendo bien la cantidad de nutrientes y demás, sin embargo, tengo una secreción aumentada, ¿verdad? Vamos a ver por qué mecanismo, o sea, por qué causas. Entonces, cuando exista un problema a nivel de la secreción, ¿verdad? De iones, sobre todo secreción de qué cosa, de cloro, vamos a ver cómo funciona el cloro en este lugar, vamos a tener una alteración, una diarrea, ¿verdad? Sobre todo una diarrea secretora. Puede haber una alteración en la motilidad, ¿verdad? Mayoritariamente un aumento del peristaltismo, más que nada, ¿verdad? O también puede darse por una disminución, ¿verdad? Ver esto de forma aislada, o sea, clasificar una diarrea de forma aislada por una alteración de la motilidad, eh, genera, o sea, estamos hablando de una diarrea por dismotilidad. Sin embargo, es muy poco frecuente ver una diarrea que se produzca solamente por dismotilidad, ¿sí? Vamos a ver más adelante que estos mecanismos van a actuar de forma sincrónica. Capaz va a iniciar con un mecanismo, por ejemplo, cuando existe una inflamación de la mucosa intestinal, ¿verdad? Vamos a hablar de una diarrea inflamatoria. Sin embargo, si mi mucosa se ve comprometida, si se ve inflamada mi mucosa, ¿qué va a ocurrir? Y puede disminuir por ende la absorción, ¿verdad? Porque está siendo dañada la mucosa y generarme una diarrea ya de dos tipos, inflamatoria u osmótica, ¿sí? O bien puede haber una alteración en la secreción también, ¿verdad? O sea, tener una secreción aumentada y generar una diarrea inflamatoria y secretora, ¿sí? Y generalmente la mayoría de estos trastornos también cursan con un peristaltismo aumentado. Entonces, es como que van actuando de forma sincrónica un mecanismo y otro, ¿sí? Y como vuelvo a decir, la causa inicial sí puede darse por algunos de estos mecanismos que generalmente van a ser la osmótica o la secretora o la inflamatoria. Sin embargo, durante el progreso del tiempo, esto va a ir convergiendo y va a ir integrándose, o sea, van a ir sumándose otros mecanismos. Bueno, y hablando específicamente de la fisiopatología de la diarrea osmótica, tenemos que vamos a presenciar en el lumen, ¿verdad? Presenciar en la luz sustancias con carácter osmótico, sustancias que vamos a conocer como malabsortivas. ¿Por qué? Porque van a generar justamente que su presencia, su propia presencia en el lumen, me lleven a que el soluto le siga, o sea, el agua le siga al soluto, salga agua hacia el lumen, tanto agua intra y extracelular. Entonces, ¿eso qué genera? ¿Y qué yo estoy haciendo cuando sale agua a nivel del lumen con mis solutos? Y se van diluyendo estos solutos, ¿sí? Se van diluyendo estos solutos. Estamos hablando del sodio y del potasio. Disminuyen estos solutos, aumentan la osmolaridad, ¿sí? O sea, perdón, disminuye la osmolaridad, ¿sí? Vamos a encontrar un sodio fecal medido bajo, y por ende mi gap osmótico fecal va a estar aumentado, ¿sí? Esos son parámetros, vamos a hacer el comparativo con la secretora después, pero esos son los parámetros que ustedes tienen que tener en cuenta. Se diluyen los iones en el lumen, se diluyen los iones en el lumen, por ende disminuye mi osmolaridad, aumenta mi anión gap fecal
y vamos a encontrar sodio fecal bajo. Entonces, esta osmolaridad que se encuentra aumentada retiene agua y disminuye la osmolaridad fecal. ¿Está bien? Bueno. ¿Y cuál va a ser la fisiopatología de la diarrea osmótica de forma ejemplificada, digamos? ¿Sí? Vamos a tener que uno de los ejemplos va a ser la intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque en la intolerancia a la lactosa nosotros ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un déficit de una disacaridasa que va a ser la lactasa. Entonces, como vemos acá en el gráfico, el paciente va a ingerir algún producto lácteo, algún producto que tenga leche, ya sea queso, ya sea la propia leche, ¿verdad? Algún producto derivado, entonces no va a poder ser absorbido. ¿Por qué? Porque no va a poder ser degradado porque no tiene la disacaridasa, va a permanecer unida, ¿verdad? Entonces, este disacárido atrae agua, ¿sí? Saca agua del espacio intra y extracelular al lumen y eso me genera dilución de este compuesto. Y acá vemos por qué la osmolaridad va a ser mayor a 100, porque va a tener un anión gap. Yo decía que tenía un anión gap aumentado, pero aumentado a expensas sobre todo de solutos no absorbidos, ¿verdad? Aumentado a expensas de solutos no iónicos, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sodio, el potasio y demás no van a tener problema acá. El problema va a estar sobre todo a nivel de la lactosa en sí, ¿verdad? Entonces, este gap osmótico aumenta a expensas de la lactosa, ¿sí? Eso es lo que ocurre en la intolerancia a la lactosa. Hay más ejemplos adelante, así que no se estresen si no comprendieron bien esto todavía. Bueno, ¿cuáles pueden ser esas causas? Esas causas pueden ser tanto exógenas como endógenas. Cuando hablamos de causas exógenas, podemos citar a los laxantes que contienen magnesio, lo mismo a los antiácidos que contienen magnesio, diferentes tipos de alimentos, ¿verdad? Que me van a llevar a eso. Entre los alimentos teníamos también al sorbitol, al manitol, ¿verdad? Ciertos medicamentos y entre las causas endógenas tenemos sobre todo las enfermedades malabsortivas que pueden tener un carácter congénito o un carácter adquirido, ¿sí? Entonces, la sustancia no absorbida actúa como osmoles activos, ¿sí? Y por ende, si yo no consumo alimentos en esta diarrea, voy a tener cese de la propia diarrea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente estábamos diciendo que la diarrea se genera sobre todo ¿por qué? Por la presencia de alimentos con carácter no iónico que me llevan a generar la salida de agua hacia el lumen. Si yo no tengo estímulo que me genere salida de agua, no voy a tener diarrea. Entonces el ayuno va a ser capaz de ceder la diarrea. ¿Y qué características tienen estas diarreas? Y que pueden ser acuosas, ¿verdad? Y al decir acuosas, vemos otra vez que se las clasifica como lientéricas, ¿verdad? Presencia de mucho líquido, o bien diarrea con carácter estatorreico. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de estatorrea? Cuando hablamos de estatorrea nos estamos refiriendo a diarrea con presencia de ácidos grasos en las heces, presencia de grasa en las heces. ¿Y cómo yo voy a saber si la persona está generando deposiciones con presencia de grasa? Porque la propia persona se va a dar cuenta que te va a decir que tiene un olor fuerte y te va a decir que las heces flotan en el agua, ¿sí? Que las heces están flotando en el agua. Y esa propiedad las dan los ácidos grasos, cosa que no va a ocurrir en otro tipo de diarrea, ¿sí? Bueno, entonces, cuando hablamos de mala absorción, estamos haciendo referencia a la alteración de la absorción de los nutrientes, ¿verdad? Sobre todo carbohidratos, lípidos, eh, proteínas, ¿verdad? Y cuando la clasificamos, podemos hablar de una mala absorción global o parcial, ¿sí? Global estamos haciendo referencia a todo junto, ¿verdad? Todo en un mismo momento, o parcial cuando estamos hablando de algo en específico. Y puede ser congénita o adquirida, como dijimos hace rato. También puede darse por mala absorción de minerales, ¿verdad? Mala absorción de ciertos compuestos como el magnesio, el calcio, el cloro, ¿verdad? Que van a generar eventualmente un proceso patológico que me va a llevar a la generación de diarrea.
Bueno, y ahí cuando hablábamos de fisiología veíamos que existían diferentes etapas en la absorción, ¿sí? Vamos a tener en un primer momento una fase de procesamiento luminal, ¿verdad? Una fase de digestión. Vamos a tener luego una fase absortiva, ¿verdad? En donde ya la propia, el propio epitelio va a generar una absorción a nivel de la mucosa intestinal. Y luego vamos a tener una fase post-absortiva en donde ya se genera el transporte hacia la circulación. ¿Sí? Eso veíamos todo, o sea, todo este tipo de procesos veíamos en fisiología, cómo las enzimas iban actuando a nivel de la luz, luego se producía finalmente la absorción como tal, ¿verdad? Y luego ya pasaban las, las sustancias en su forma más simple, ¿verdad? Hacia la circulación y ya eran aprovechados los nutrientes y reciclados lo que no y desechados los que no me van a servir. Hay una clasificación fisiopatológica, ¿verdad? Una clasificación fisiopatológica que me separa de estos tipos de procesos. O sea, me dice cuando está afectado un mecanismo u otro. O sea, cuando el problema esté en la digestión como tal, cuando el problema esté en la fase post absortiva, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas causas fisiopatológicas? ¿Y qué déficit vamos a tener, ¿verdad? Vamos a tener en un primer momento, cuando exista un problema en la digestión a nivel del lumen, que entre las causas fisiopatológicas vamos a tener un déficit de enzimas pancreáticas. Al tener déficit de enzimas pancreáticas, ¿qué me está traduciendo? Y me está traduciendo una inactivación de estas enzimas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las enzimas pancreáticas, recordemos que se activaban a nivel de la luz, ¿verdad? Viene como proenzimas, ¿verdad? De este lugar y se activan en este nivel. ¿Para qué? Para no degradar el tejido pancreático. Sin embargo, si no se activan, tampoco cumplen su función a nivel intestinal, ¿verdad? Entonces, podemos tener un déficit de estas enzimas pancreáticas en estas patologías, ¿verdad? Podemos tener enzimas pancreáticas inactivas, va más o menos relacionado. Y podemos tener un déficit en las sales biliares, o sea, no se van formando los kilomicrones y eso me genera un déficit en la absorción, ¿verdad? Vemos dónde eso en estas patologías que vemos acá, ¿verdad? Eh, ¿Y qué déficit vamos a tener? Y vamos a tener un déficit de grasa, déficit de proteínas, déficit de vitamina B12, pero ya va a ser un poco raro eso. Lo mismo acá, ¿verdad? Vamos a tener un déficit en la absorción, en la asimilación de grasa, de vitaminas liposolubles, de calcio. Luego el problema se puede dar ¿dónde? El problema se puede dar a nivel de la disponibilidad que tengamos de estos nutrientes ingeridos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las causas fisiopatológicas a este nivel? Puede ser una deficiencia en la captación de nutrientes, eh, o sea, puede estar dándose, o sea, el ser humano no va a poder estar captando bien los nutrientes. ¿Por qué? Porque los microorganismos intestinales van a estar llevándose esta parte del trabajo, ¿verdad? Puede darse por una ausencia de agentes promotores de la absorción o bien puede darse por la presencia de agentes que reducen la absorción, ¿sí? Eh, También puede darse, les dejo acá se les queda acá las patologías, ¿verdad? Y esto me puede llevar a déficit en la absorción, en la asimilación, en la absorción de vitamina B12, de hierro, de calcio y demás compuestos, ¿verdad? También puede haber entre el mecanismo implicado puede estar la, la absorción como tal, ¿verdad? La propia absorción como tal, en donde vamos a tener uno de los ejemplos que veíamos, que es el déficit de disacariasas, el déficit de transporte de glucosa o de lactosa. Eh, Eso evidentemente me lleva a un déficit de carbohidratos, ¿sí? Déficit de transporte de B12, que no se formen kilomicrones cuando haya un déficit de lipoproteínas, ¿sí? Puede darse un déficit de transporte de aminoácidos, un déficit de células epiteliales normales, ¿verdad? En donde vamos a tener, si no se forman kilomicrones, vamos a tener déficit de la asimilación de lípidos, si no se absorben aminoácidos, evidentemente un déficit en la asimilación de aminoácidos. Y cuando exista un proceso ya que afecta a toda la mucosa intestinal, es decir, que abarque un grupo grande de células, voy a tener un déficit de asimilación en mejor dicho, de varios macronutrientes, ¿sí? Eh, y también vitaminas, minerales, ¿verdad?
Y para cerrar este cuadro, entre el demás mecanismos de afectos tenemos la disminución de la superficie de absorción como tal, ¿verdad? En donde hay un déficit en esta propia superficie, eh, o bien un déficit del transporte linfático, que es lo que genera una obstrucción linfática y hace que las sustancias, en vez de ser absorbidas, vuelvan al lumen, ¿sí? Es como que se genera todo el proceso de absorción y demás, pero encuentra una dificultad en el paso hacia el sistema linfático, entonces vuelve al lumen, ¿sí? Bueno, y hablando propiamente de la malabsorción de los hidratos de carbono, tenemos que puede darse por diversos mecanismos. Entre ellos podemos citar el déficit de la amilasa pancreática, una alteración de las disacaridasas, ¿verdad? A nivel intestinal, sobre todo la más relevante, la más importante es la lactasa, la más frecuente, o bien una alteración de la superficie intestinal absortiva. Decíamos que la alteración de la superficie intestinal absortiva la vamos a ver sobre todo, o sea, vamos a verla como una malabsorción múltiple, ¿sí? Malabsorción múltiple porque no va a ser solamente hidratos de carbono, sino también de proteínas, de lípidos, de minerales, ¿sí? Cuando hablemos de la malabsorción de lípidos como tal, tenemos varios mecanismos, ¿sí? Tenemos una alteración de los ácidos biliares, tenemos que no me lleva a formar finalmente en las micelas y demás, ¿verdad? Tenemos una alteración de las propias enzimas pancreáticas. Recordemos que la lipasa pancreática genera o facilita la absorción de lípidos. Tenemos alteración de la superficie absortiva, este mecanismo común en todos los procesos malabsortivos. Tenemos una alteración en el propio flujo linfático, ¿sí? Entonces vamos a ver que las heces van a tener presencia de ácidos grasos y a eso lo denominábamos estatorrea, ¿sí? ¿Qué característica tenía la estatorrea? Decíamos dos, un olor particular y flotan en el agua, ¿sí? Del inodoro. ¿Qué características o qué mecanismos malabsortivos se van a dar o vamos a poder presenciar ante un déficit de proteínas? Vamos a ver que hay alteración de la secreción de proteasas pancreáticas, ¿verdad? Eh, teníamos a la quimiotripsina, ¿sí? O sea, no se va a estar produciendo la activación del tripsinógeno a tripsina, del quimiotripsinógeno a quimiotripsina. Entonces voy a tener un problema en la absorción de estas proteínas, ¿verdad? Por carencia de enzimas, una alteración de la activación de las propias proteasas y una alteración de la superficie absortiva, que es un mecanismo común, vuelvo a decir. Bueno, ¿y cómo se dan las manifestaciones clínicas? ¿Qué va a manifestar el paciente? ¿Qué va a referir el paciente? Va a referir un cambio en nuestro ritmo intestinal, un cambio en el volumen de las heces, en la consistencia de estas, va a referir esta torrea, va a referir pérdida de peso. ¿Por qué? Y bueno, imagínense estar eh, generando materia fecal a expensas de tejido graso. Obviamente el paciente va a perder peso en una primera instancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a estar perdiendo grasa, ¿sí? ¿Quiere decir que es bueno perder grasa por las heces? Y no, por supuesto que no, ¿verdad? No, a expensas de diarrea, no. ¿Por qué? Y porque eventualmente se le va a acabar al paciente las reservas de grasa y va a empezar a consumir, su cuerpo va a empezar a consumir masa muscular, ¿sí? Entonces, y generar desnutrición por ende, ¿verdad? Entonces, por ende, no es bueno de ningún punto de vista que se pierda grasa por este mecanismo. Sin embargo, hay medicamentos que sí te hacen perder grasa por este mecanismo, ¿verdad? Que se le da a las personas con sobrepeso y demás. Sin embargo, esa administración tiene que ser sumamente controlada para no llegar justamente al consumo de masa muscular. Bueno, entonces, déficit de qué vamos a tener? Y vamos a tener déficit de todo lo que vemos acá en la columna izquierda. De vitamina D, de calcio, de vitamina K, hierro, ácido fólico, de todas estas sustancias vamos a tener déficit. Y eso me genera eventualmente una traducción clínica, ¿sí? Una traducción clínica. En el caso de déficit de hierro me va a generar una anemia hipocrómica y microcítica, evidente, ¿verdad? Eh, eso es lo más llamativo, ¿verdad? O sea, esto es una de las cosas más frecuentes que van a ver. Eh, sí, ya déficit de otras, de vitamina B12 y ácido fólico me generan anemia megaloblásticas eh, y demás sustancias, ¿verdad? No les voy a leer todo esto, pero sí tienen que manejar más o menos, ¿sí? Bueno,
Existen neurotransmisores que son sintetizados, almacenados y secretados por nuestras neuronas entéricas. Y existen neurotransmisores que son secretados y sintetizados por nuestras células parecidas a las enterocromafines o células enterocromafines. Entre ellos podemos citar a la acetilcolina, por ejemplo, que es una sustancia, un neurotransmisor que se encarga sobre todo de estimular la actividad secretora y motora a este nivel, ¿verdad? Tenemos también otro péptido, que es el péptido intestinal vasoactivo o VIP, ¿verdad? Que se encarga sobre todo de la estimulación de la secreción. Y vamos a ver por qué estos dos péptidos que están subrayados acá son importantes y son muy llamativos. Van a existir patologías de carácter congénito que no son frecuentes, pero que sí existen, ¿verdad? Que van a explicar ciertos procesos. En breve vamos a, creo que cita más adelante, pero para entender eso tenemos que entender cómo actúan estos péptidos y la acetilcolina, ¿sí? Eh, bueno, existen sustancias que son denominadas secretagogas, ¿verdad? Que van a encargarse sobre todo de estimular la secreción del enterocito, ¿sí? Estas sustancias secretagogas pueden encontrarse en la luz, ¿verdad? En la luz del intestino. Por ejemplo, cuando hablamos de presencia bacteriana, ¿sí? Vamos a hablar de enterotoxinas y esa sería una sustancia o un estímulo secretagogo. Vamos a hablar también de estímulos a nivel local o bien estímulos a nivel sistémico, ¿sí? ¿Y qué tiene que ocurrir? Y puede haber un aumento del AMP cíclico o del GMP cíclico intracelular de nuestros enterocitos. ¿Y a qué me lleva un aumento del AMP cíclico o un aumento del GMP cíclico? Y un aumento del AMP cíclico o del GMP cíclico lo que me va a generar en una primera instancia sería una apertura de canales de cloro, ¿sí? Se abren mis canales de cloro. Se posibilita de esa forma, ¿qué cosa? La salida de iones o de aniones, mejor dicho, a la luz intestinal. El hecho de que salgan iones a la luz intestinal va a hacer que yo no pueda reabsorber sodio. ¿Por qué no voy a poder reabsorber sodio? Porque se va a inhibir la absorción del sodio. Y se va a inhibir la absorción del sodio porque yo necesito mantener un ambiente electronegativo, o sea, un ambiente neutro, digamos, ¿verdad? Entonces, si yo pierdo cloro, que es, o sea, si sale el cloro, que es un anión, yo necesito mantener la concentración de mis cationes a este nivel, necesito ir regulando la presencia de estas cargas. Entonces, el propio sodio que se quedó en la luz, porque se desactivó la bomba sodio-potasio TPasa, y eso generó el cierre de canales de sodio, me lleva a generar la salida de agua hacia la luz intestinal en presencia de sodio, ¿sí? Por salida de cloro. O sea, es un trabalenguas, pero eso es lo que ocurre. Y todo esto se da gracias a que se acumuló AMP cíclico o bien GMP cíclico, dependiendo de qué fue lo que actuó. Si actuó acetilcolina, hablamos de un aumento del GMP cíclico. Si actuó el VIP, hablamos de un aumento del AMP cíclico. Acá explica más o menos un esquema, ¿verdad?, de lo que va ocurriendo. Dice acá bipomas. Cuando hablamos de bipoma no estamos hablando propiamente de un tumor como tal, ¿verdad? Ustedes recuerdan que si hablábamos, por ejemplo, de un brolactinoma, estábamos hablando de un tumor a nivel de la hipófisis. Sin embargo, al decir bipoma, o sea, se dice bipomas, ¿por qué? Porque van a tener un carácter de producción, o sea, van a tener una producción de péptido inhibidor vasoactivo muy exagerada, ¿entienden? Una producción casi como un tumor. Entonces, por eso se le denomina bipoma, pero va a ser a lo largo de un segmento importante de la luz, ¿sí? De las vellosidades, por eso le marca ahí las vellosidades, ¿sí? Entonces, ¿eso genera qué cosa? Genera una disminución en la absorción de sodio, pero ¿por qué? Porque aumentó la producción de AMP cíclico, eso me llevó a generar un déficit o sea, una salida más importante de cloro, salida de bicarbonato, pero a expensas de qué? A expensas de una disminución en la actividad de la bomba sodio-potasio TPasa para tratar de compensar las cargas, y eso me generó entonces o me privó de que ingrese sodio a mi organismo, ¿sí? Entonces ese trastorno me llevó a que el agua salga de mis células, ¿sí? Y ese es el mecanismo de la diarrea. ¿De qué carácter? De la diarrea de tipo secretora. Ustedes ven cómo acá no ocurre lo
lo de la osmolaridad en un primer término, ¿verdad? Acá no ocurre eso, sino que acá el propio, el trastorno se va a dar en la propia luz intestinal al generarse la salida de cloro por estímulo de este VIP, ¿sí? O por estímulo de la acetilcolina, vamos a ver en breve. Bueno, yo le decía que hablábamos de todo esto, son mecanismos de diarrea secretora, ¿sí? Todo esto que le expliqué. Cuando hablamos decíamos de diarrea secretora como tal, teníamos también que podían ser trastornos adquiridos o congénitos. Yo le decía que había dos trastornos congénitos. Cuando existe un aumento de la producción de acetilcolina, estamos hablando, esto no es frecuente, pero se da desde el nacimiento, ¿verdad? Porque es congénito el trastorno. Y hablamos de una cloridorrea congénita, en donde estas células enterocromafines van a encargarse de sintetizar grandes cantidades de acetilcolina a través de nuestro sistema nervioso entérico. Eso me llevaría al aumento del GMP cíclico y aumento de la concentración de calcio también. Y eso me lleva a qué? A que la secreción de vuelta de la secreción de cloro se dé, ¿verdad? De forma importante. Se inhibe la reabsorción de sodio. ¿Eso qué genera? Genera, o sea, ¿o por qué se genera? Por la disminución de la actividad de la sodio-potasio ATPasa. De vuelta más de lo mismo, nomás que explicamos en el mecanismo anterior, solamente que mediado por eh, un, un compuesto diferente, ¿verdad? ¿Qué característica tiene esta diarrea? Que esta diarrea, como vemos acá, no está relacionada con el ayuno, no está relacionada con los alimentos, pero, o sea, no va a darse de forma directa, no va a ceder ante el ayuno. Ni aunque yo le deje a mi paciente en ayunas, el paciente va a seguir teniendo diarrea, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema está, en este caso, ya es un problema congénito, ¿sí? El problema está a nivel de las células enterocromafines que sintetizan mucha acetilcolina. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar a nuestro gap osmótico? ¿Cómo vamos a encontrar nuestra osmolaridad? Nuestro gap osmótico, primeramente vamos a hablar de la osmolaridad fecal, ¿verdad? La osmolaridad fecal se va a encontrar a menos de 50, ¿verdad? Vamos a encontrar un sodio fecal alto. El ayuno no va a ceder la diarrea, ¿sí? No va a ceder la diarrea. Y el gap osmótico va a estar sumamente disminuido. ¿Y por qué va a estar sumamente disminuido si yo tengo salida de iones y salida de iones? Porque a la par que salgan los iones, también va a salir agua. Es como que sale más o menos igual. Si la osmolaridad está aumentada y el gap osmótico está disminuido. Esa es la característica que tienen estas diarreas, ¿sí? A diferencia de lo que ocurría en la diarrea con carácter osmótico, en donde la osmolaridad estaba disminuida y el gap osmótico estaba muy aumentado a expensas de sustancias no absortivas. Creo que acá compara. Entonces, vemos acá lo que ocurre en condiciones fisiológicas, ¿verdad? Que este gap osmótico se encuentra entre 50 y 100, sin embargo, en una diarrea osmótica, que fue lo que primero vimos, ¿verdad? Vamos a tener un gap sumamente aumentado a expensas de sustancias no absortivas, en donde va a haber una salida importante de líquido, ¿verdad? Que se encarga de diluir esto, disminuye la osmolaridad por ende, y vemos que en la diarrea secretora se encuentra un gap osmótico disminuido. ¿Por qué? Porque salen muchos iones, sin embargo, sale también el líquido, entonces no es que se diluye, la osmolaridad permanece igual o aumentada inclusive, ¿sí? Bueno, entonces, según un mecanismo fisiopatológico, siguiendo con la diarrea secretora, podía darse por aumento del AMP cíclico, que se da en su mayoría, ¿verdad? Veíamos el péptido inhibidor vasoactivo, vemos también por presencia de enterotoxinas bacterianas, vemos ácidos orgánicos, prostaglandinas, medicamentos, vemos también presencia que se puede dar por presencia de sustancias neuroendocrinas como la serotonina, el glucagón, la secretina, CCK, laxantes, y ya otros mecanismos desconocidos como el adenoma velloso, como medicamentos, ¿sí? Pero lo que más nos llama la atención a nosotros acá, nos tendría que llamar la atención, sería el aumento del AMP cíclico y el aumento del GMP cíclico. Bueno, entonces acá vemos causas de acuerdo con el agente que lo ocasionó, ¿verdad? Podemos dividirla en exógenas o endógenas de vuelta. Entre las exógenas tenemos los laxantes, los medicamentos, ciertos tóxicos, ciertas infecciones que generan por ende producción de enterotoxinas, ciertas causas endógenas que pueden ser de vuelta las enterotoxinas bacterianas de la flora que coloniza el intestino como tal.
vemos laxantes de vuelta endógenos, ¿verdad? Esto es muy raro. Y tumores productores de hormonas, ¿sí? Bueno, muestra un gráfico nada más de cómo se va dando la diarrea que es desencadenada por el Vibrio cholerae, que va a darse por qué cosa, por producción de toxina en un primer punto, ¿verdad? Entonces eso va a excitar ¿a quién? A la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa es la que media la reacción de, de la producción de ATP AMP cíclico, ¿sí? Entonces aumenta estas concentraciones de AMP cíclico. Eso hace que cosa, que se produzca la salida de cloro de la célula. Eso me lleva a la inactivación de qué cosa, de mi bomba sodio potasio ATPasa y por ende no se está reabsorbiendo sodio. El sodio que permanece en la luz genera la salida de agua, ¿sí? Eh, Eso es lo que ocurre más o menos en este lugar. De vuelta al mecanismo fisiopatológico es compartido, muchachos. Solamente que las causas van variando de una diarrea secretora a otra, ¿sí? Bueno, y hablando un poco de otro tipo de diarrea, ¿verdad? Metemos o hablamos de lo que sería la diarrea inflamatoria, ¿sí? La diarrea que ya se genera por una injuria a nivel del intestino, a nivel del enterocito, un daño que se genera a nivel de mi epitelio absortivo, de mi epitelio intestinal. Entre ellas podemos citar o podemos citar causas infecciosas o bien causas con respuestas inflamatorias, ¿sí? Con carácter autoinmune, por ejemplo, ¿verdad? Entre las causas infecciosas, vamos a ver que existe una generación de enterotoxinas, ¿verdad? Que hacen que exista una colonización de las propias bacterias, una adherencia, una invasión, ¿verdad? Presencia de citotoxinas. Y entre las causas, entre la respuesta inflamatoria que se pueda dar, vamos a ver una respuesta celular de mi organismo, una respuesta humoral o una respuesta fagocítica. Vemos acá un ejemplo en donde lo que vamos a ver en un primer punto sería la fagocitosis. Vemos, o sea, luego del proceso de que se va generando una adherencia, de que la bacteria va penetrando y demás, vamos a ver la fagocitosis eh, por nuestra línea de defensa, ¿verdad? Vamos a ver la fagocitosis por nuestra línea de defensa y después esto va a motivar una respuesta inmune. Las células enterocromafines van a encargarse de sintetizar sustancias como la serotonina, las prostaglandinas, los leucotrienos, el factor activador de plaquetas, las citoquinas, que van a desencadenar diversos procesos. Entre ellos tenemos la lesión del propio epitelio, la vasodilatación, el edema, la secreción de agua y electrolitos. Y acá es que vamos a ir viendo ya un daño a nivel de nuestro epitelio, ¿sí? Vamos a ver células inflamatorias que vienen como actuando para la línea de defensa, ¿sí? O sea que hay un mecanismo tanto humoral como celular y humoral, ¿sí? Y vamos a ver entonces que estos mecanismos se van a imbricar. ¿Y qué quiere decir imbricar? Que van a ir activándose o van a ir actuando ya en sincrónico una diarrea con carácter inflamatorio, pero que obviamente al tener un epitelio dañado yo no puedo generar absorción. Entonces, cuando no había absorción, ¿qué tipo de diarrea teníamos? Una diarrea con carácter osmótico, ¿sí? O bien puede darse una diarrea con carácter secretor. ¿Por qué? Porque están activándose diversas sustancias neurotransmisoras. Las células enterocromafines se sintetizaban ¿qué cosa? Acetilcolina. La acetilcolina era productor o favorecía ¿qué cosa? La acumulación de ¿qué? De GMP cíclico. GMP cíclico ¿qué hace? Elimina cloro. O sea, se van imbricando los mecanismos, se van produciendo todo de forma sincrónica ya, ¿verdad? Pero ¿cómo empezó? Empezó con el daño epitelial por eh, daño epitelial por generación de destrucción bacteriana, ¿sí? Por generación de liberación de enterotoxinas bacterianas. Entonces, una de las causas, o sea, no es una de las causas, perdón, una de las traducciones que vamos a ver va a ser una secreción intestinal aumentada, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, ya explicamos otro tipo de diarrea que es la diarrea generada por dismotilidad, ¿verdad? La motilidad está aumentada, ¿verdad? Hay un daño epitelial a nivel de estos enterocitos, lo que me genera una disminución de las disacaridasas, de las proteasas, de los transportadores, se altera la permeabilidad, ¿sí? Eh, Se atrofian estas vellosidades y puede generar efectos tanto, o puede darse por efectos locales y sistémicos, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que se conoce como una diarrea acuosa,
secretora, ¿verdad? O bien diarrea disentérica, que acá en el medio lo conocemos como disentería, se denomina así, ¿verdad? Disentería, donde vamos a ver ese con presencia de estrías de sangre, ese con presencia de flema, ¿sí? A eso se lo conoce como disentería, como el proceso disentérico. Entre las causas, podemos citar causas infecciosas, ¿verdad? Podemos citar causas inflamatorias. Entre las inflamatorias tenemos patologías con un origen autoinmune. Podemos citar causas tóxicas, vasculares e idiopáticas. Ahora nos vamos a centrar solo en las diarreas autoinmunes, creo que, ¿verdad? Eh, la parte infecciosa creo que la van a dejar más bien para ver, o si ya no la vieron en patología médica, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hablar sobre todo de patologías con carácter autoinmunitario. ¿Y por qué? Porque son patologías que vamos a ver de forma frecuente y patologías que tienen un cierto patrón de acción, ¿verdad? Un cierto patrón que, como sería, por ejemplo, la enfermedad celíaca, en la que vamos a ver que es una enteropatía que se encarga o se produce sobre todo por una reacción de carácter autoinmune, una reacción inmunológica que se despierta por la presencia de gluten, ¿sí? Por la presencia de gluten en personas que están genéticamente predispuestas. ¿Y qué tiene el gluten? Y el gluten tiene alfa-gliadina. Y esta alfa-gliadina va a ser la que despierte esa respuesta inmunitaria, ¿sí? ¿Dónde se encuentra el gluten? ¿Dónde se encuentra la alfa-gliadina? Se encuentra en el trigo, la cebada, la avena y yo agregaría acá el centeno, ¿sí? En todos esos compuestos, en todos estos cereales se encuentra gluten y despierta esta respuesta que va a desencadenar diversas manifestaciones clínicas, entre ellas encontramos la diarrea y por eso la tratamos en este capítulo. Va a ser prácticamente casi exclusiva de la raza blanca y yo decía que tenían que ser individuos genéticamente predispuestos. ¿Y cómo vamos a ver esta predisposición genética? Y esta predisposición genética vamos a verla ante la presencia del HLA o de los HLA, mejor dicho, tipo 1, ¿verdad? Tipo 2, perdón, de tipo 2. Y estos HLA van a ser sobre todo el HLA de Q2 y el HLA de Q8, ¿sí? Van a hacerse perdón, análisis, diversos tipos de análisis genéticos, ¿verdad? No es que se hace sí o sí este análisis genético, sin embargo, sí, en ciertos países se realiza. Yo no sé si acá se realiza o no, les voy a mentir si les digo que sí. Probablemente sí, ¿verdad? Entonces, se sirve como apoyo diagnóstico y el HLA de Q2 sobre todo va a estar presente en el 90% de los pacientes que presenten enfermedad celíaca. El de Q8 ya en una proporción menor, ¿verdad? 5 a 10% nada más, pero sí el HLA de Q2 vamos a encontrarla en una cantidad muy importante. Y eso va a determinar que el individuo sea genéticamente predispuesto a a desencadenar una enfermedad celíaca. ¿Y cómo se va dando este proceso? Y este proceso se va a dar por, decíamos, la presencia de alfa-gliadina, ¿verdad? La alfa-gliadina ingresa al intestino, entonces las células presentadoras de antígeno lo exponen ante nuestro sistema, ¿verdad? De defensa. Vamos a tener que los linfocitos T van a captar esa presencia de la gliadina. Eso va a desencadenar, por un lado, las reacciones o la producción de células plasmáticas, ¿verdad? En donde vamos a tener que se van a ir generando anticuerpos antigliadina, antiendomicio, que es un compuesto que se encuentra a nivel de los enterocitos, ¿sí? Y antitransglutaminasa, ¿sí? Que también se encuentra a nivel del enterocito. Y estas células, entonces, estos linfocitos que se vayan dando, que van a ser linfocitos T, natural killers, células B, van a atacar, van a generar citoquinas y van a atacar mi propio enterocito. O sea, por eso ahí se explica el hecho de que hablemos de un mecanismo autoinmunitario. Y todos estos anticuerpos que se detectaron acá me van a servir, ¿verdad? Van a haber algunos que tengan mayor sensibilidad que otros, pero sin embargo todos me van a servir para finalmente realizar un diagnóstico, ¿sí? En el que los anticuerpos antitransglutaminasa, ¿verdad? Son anticuerpos antitransglutaminasa IgA, ahí está, antitransglutaminasa IgA, van a ser más sensibles, ¿verdad? Y los anticuerpos antiendomicio van a ser más específicos. Bueno, y esto se va a dar cada vez que el paciente consuma gluten. Cada vez que el paciente ingiera pan, por ejemplo, ¿verdad? Eh, se va a activar este proceso, ¿sí? Y hay pacientes que la pasan peor que otros, muchachos, ¿sí? No quiere decir
Eh, hay celíacos mega rebeldes, ¿verdad? Así como hay otros que no, ¿verdad? Que obviamente saben que la van a pasar muy mal. Entonces, va a depender ya del grado de respuesta que genere el paciente. Y vamos a ver una inmunidad alterada, que yo les decía que podía ser de tipo celular y humoral. ¿Por qué? Porque vamos a tener infiltrados linfocitos en esa lámina propia, en el epitelio, vamos a ver una inmunidad humoral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver presencia de anticuerpos. Vamos a tener que nuestras vellosidades se van a encontrar atróficas. Eso me va a llevar a qué cosa. Si yo tengo una vellosidad atrófica, me lleva a un síndrome de mala absorción, ¿verdad? Pero también pueden haber manifestaciones atípicas. Manifestaciones que se puedan dar, por ejemplo, a nivel de las articulaciones y otros tipos de manifestaciones que uno diría, o sea, si debutás con una manifestación extraintestinal, ¿verdad? No vas a pensar en un primer término que el pan es lo que te está haciendo daño, ¿verdad? Y digo el pan, ¿por qué? Porque lo que más uno consume es pan, ¿verdad? Eh, Sin embargo, sí se va generando, se va produciendo este tipo de manifestaciones. Y de hecho, en el adulto, las manifestaciones generalmente, ¿verdad? En el adulto, lo más frecuente es que esto curse de forma sintomática, ¿verdad? Sin embargo, sí pueden darse también síntomas, como les dije, eh, con un carácter no intestinal, ¿verdad? Vemos acá una mucosa normal y vemos acá las vellosidades sumamente atróficas, ¿verdad? Esto se va recomponiendo ya, si es que yo dejo el pan, por ejemplo, ¿verdad? O si es que dejo los productos que contengan gluten, se va regenerando de vuelta, pero tipo semanas, tarda semanas en regenerarse una vez que yo corte a larga data estos, este alimento, ¿verdad? Bueno, entonces, seguimos hablando un poquito de esto, ¿verdad? Y vamos a ver que, como decía, puede darse por síndrome malabsortivo o bien por manifestaciones atípicas. Entre nuestro síndrome malabsortivo vamos a encontrar nuestra diarrea prolongada, vamos a encontrar vómitos, vamos a encontrar heces malolientes, ¿verdad? Heces eh, malolientes, ¿por qué? Porque obviamente la falla en la absorción va a ser múltiple, ¿sí? Vamos a encontrar grasa también, ¿verdad? Se va a encontrar el paciente con anorexia, no va a subir de peso, ¿sí? Si no mejora a largo plazo, se genera una anemia por déficit de hierro, por ejemplo, déficit de ácido fólico, déficit de vitamina B12, disminuye la masa muscular y el abdomen es prominente. ¿Y por qué el abdomen va a ser prominente? Porque yo no voy a estar absorbiendo nada, yo voy a estar con, las bacterias van a estar colonizando lo que se encuentra en la luz y las propias enterotoxinas van a generar gases, ¿sí? Ustedes, si recuerdan, las enterotoxinas podrían generar gases y eso hace que mi abdomen se quede abombado, ¿verdad? El diagnóstico se establece por laboratorio y se establece por biopsia, ¿sí? Existen diferentes esquemas diagnósticos en niños, no es lo mismo en niños que en adultos, ¿verdad? Sin embargo, sí tienen que saber que obviamente la biopsia me va a mostrar una atrofia vellositaria eh, y el laboratorio me va a mostrar una presencia de anticuerpos, ¿verdad? Más que nada, ¿sí? Y también estudios que se realizan para ver qué cosa decíamos eh, el HLA de Q2 y el de Q8, ¿sí? Bueno, y hablando de otra enfermedad intestinal, tenemos que encontramos a esta patología que entra dentro del grupo de las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿cómo sería la enfermedad de Crohn? Si la enfermedad de Crohn la van a ver también, van a ver algún paciente con enfermedad de Crohn y es una enfermedad bastante, digamos, bastante triste. ¿Por qué? Porque al paciente se le va resecando diferentes segmentos intestinales, porque estos diferentes segmentos intestinales se van estenosando, ¿sí? Se van estenosando y eso me lleva a que el paciente entre reiteradas veces a cirugía, se vaya acortando su intestino eh, de forma, no, o sea, se va dando de forma segmentaria, digamos, donde hay una inflamación del ilion, ¿verdad? Aparece diarrea, aparece dolor abdominal, puede aparecer fiebre, anorexia, pérdida de peso, dolor en fosa ilíaca derecha. Puede, por el simple hecho de que genera justamente estenosis, puede darse un cuadro pseudoobstructivo
puede aparecer yeyunitis, puede generar fístulas, y es un cuadro bastante, o sea, le va consumiendo al paciente básicamente el intestino, ¿verdad? Puede darse también manifestaciones extraintestinales a nivel de las articulaciones, ¿verdad? Eh, puede aparecer eritema, pioderma, y este se correlaciona con otro tipo de antígeno que va a ser el HLA tipo 1B27. ¿Y qué conlleva tener enfermedad de Crohn, muchachos? Y que los brotes de esta enfermedad son tratados con esteroides, ¿sí? Son tratados con esteroides, con corticosteroides. Y el hecho que yo use corticoides, que yo use corticosteroides, genera qué cosa? Y genera una decalcificación a nivel óseo. Entonces el paciente va a presentar, va a tener una tendencia a generar fracturas, ¿sí? Esa es otra característica de estos pacientes. No bien por la enfermedad, sino por el tratamiento que yo le estoy imponiendo a la enfermedad, ¿verdad? Que no tengo de otra, ¿verdad? Sin embargo, hay una línea importante de tratamiento, ¿verdad? Hay varios biológicos que se están descubriendo. A ustedes no les tiene que interesar demasiado el tratamiento ahora, ¿verdad? Pero sí para la cultura general le estoy mencionando, ¿verdad? Otra patología que tiene una incidencia, o sea, una aparición más o menos similar, eh, va a ser la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa que sobre todo va a empezar en el recto, ¿sí? Y se va a extender hacia el colon, pero va a afectar solo al colon, ¿sí? La enfermedad de Crohn puede afectar cualquier tramo gastrointestinal, pero sobre todo afecta al ileum. ¿Qué dice acá? Dice que cursa con diarrea sanguinolenta, con fiebre alta, a veces de inicio insidioso, periodos asintomáticos. Puede generar como complicaciones una hemorragia intestinal, puede aparecer un megacolon tóxico. Las manifestaciones extraintestinales pueden ser similares a la enfermedad de Crohn. Y es importante esto mencionar que puede ser desencadenante de un carcinoma, ¿verdad? Puede generar o puede predisponer a la aparición de cáncer, ¿sí? Eh, bueno, entonces, hablando rápidamente de la diarrea por dismotilidad, decíamos que este proceso es poco frecuente que se vea de forma aislada, de forma, sí, de forma aislada, ¿verdad? En donde vamos a ver que en toda diarrea por el aumento de agua intraluminal hay un aumento necesariamente de la motilidad, ¿sí? Tiene que haber un aumento de la motilidad. Entonces, un evento único y primario va a ser menos frecuente, se genera un aumento de la motilidad, eso hace que haya un tiempo insuficiente para la absorción, ¿verdad? Entonces, los mecanismos no están del todo esclarecidos. Vamos a tener participación de nuestro sistema nervioso entérico, de nuestro sistema extrínseco, vamos a tener sustancias neurohormonales, vamos a tener que hay una colaboración de nuestra musculatura lisa, ¿verdad? Que es la que se contrae, y efectivamente el peristaltismo en este lugar va a estar aumentado necesariamente, ¿verdad? Pero como dije, esto tiene que estar imbricado con otro tipo de diarrea, ¿verdad? No necesariamente, o sea, no solamente la dismotilidad como tal, ¿verdad? Sino que se van dando en sincrónico. Hay una hiperactividad del músculo liso entonces con una respuesta motora importante, exagerada, ¿verdad? Varias son la etiología es múltiple, ¿verdad? Puede ser, vamos a tener también una hipersensibilidad visceral, vamos a tener una desregulación de nuestro sistema nervioso autónomo, vamos a tener anormalidad en los niveles de los neurotransmisores, como la serotonina, como sus receptores. Y bueno, y hablando de la serotonina como tal, entonces vamos a tener que son sintetizadas por las células, son segregadas por las células enterocromafines, y esta serotonina se va a unir a un receptor, ¿verdad? A un receptor que se encuentra eh, a este nivel, ¿sí? Entonces, ese receptor va a encargarse de modular qué cosa, la motilidad, ¿sí? La motilidad, la secreción, la sensibilidad a este nivel. A la vez, a la vez va a haber otro transportador denominado CERT que va a encargarse de que, o sea, que va a generar los CERT, va a generar la introducción de esta serotonina en las células epiteliales para la inactivación, ¿sí? Entonces, en el tracto intestinal hay subtipos de receptores, ¿verdad? Tanto 3 como 4, y van a ser los encargados de los efectos que se vayan dando sobre la motilidad y la sensibilidad visceral.
vamos a tener que este efecto puede ser directo o indirecto, ¿verdad? Si tenemos un efecto directo, podemos ver acá una neurona motora excitatoria, ¿verdad? Tenemos un efecto directo de la acetilcolina. ¿Y qué hacía la acetilcolina? Aumentaba qué cosa? GMP cíclico, ¿sí? Ya sabemos que desencadena ese proceso. O bien puede ser un efecto indirecto a través de otros compuestos, ¿verdad? En donde vamos a tener vamos a ver una neurona motora inhibitoria, ¿sí? Que va a actuar sobre estos subtipos a través de estos receptores. Eh, bueno. Bueno, entonces estos receptores, el de tipo 3, por ejemplo, cuando es activado, van a generar un efecto modulador sobre la sensibilidad dolorosa visceral, ¿verdad? Y sobre la motilidad. Y la activación de los de tipo 4, ¿verdad? Va a incrementar el tono muscular liso, va a aumentar la secreción de electrolitos y el reflejo peristáltico y va a generar un aumento del volumen de la frecuencia defecatoria y en las urgencias para defecar de los pacientes, ¿sí? Es como que el paciente necesita irse al baño ya, ¿entienden? No es que se pueda atajar ni controlar ni nada, ¿sí? Cuando actúe este mecanismo indirecto, digamos. Bueno, entonces entre la fisiopatología por estas diarreas, ¿verdad? Por la diarrea por dismotilidad, vamos a tener todas estas sustancias, ¿verdad? Pero las que más nos van a llamar la atención van a ser las catecolaminas, la acetilcolina, la serotonina, ¿sí? Y hay otras causas, ¿okay? Como tenemos ahí de patologías ya como tal, ¿verdad? El hipertiroidismo, trastorno digestivo, por ejemplo, el colon irritable. Esto es lo que famoso le da a uno cuando va a rendir un examen o cuando tiene algún tipo de estrés, ¿verdad? Que le desencadena o tiene un colon irritable, ¿verdad? Los pacientes con diabetes, el carcinoide y otras disautonomías, así que me van a llevar finalmente a la producción o la generación de diarrea, ¿sí? Aumento de la dismotilidad y diarrea. Bueno, ¿hay alguna duda? Consulta. Voy a llamar lista. Me van diciendo presente. Esperen que porque se cerró mi... Adorno, Aldama, Presente Adorno, profe. Aldama, Aquino Sonia, Presente. Aguadre, Presente. Austen, Presente. Ábalos, Presente. Batilana, Presente. Becker, Presente. Benítez Jonathan, Presente. Benítez Lucía, Presente, profe. Cabral, Presente. Cáceres, Cardoso, Presente. Chamorro, Presente. Picorio, Presente. Colmán, Presente. Uvilla, Presente. Dávalos, La Morisa María del Mar, Presente. El Valle, Presente. Estigarribia, Fernández, Presente. Ferreira, Flores, Presente. García de Zúñiga, Presente. García Rodríguez, Presente, profe. Barres. ¿Qué me dijo presente ahora? García Rodríguez fue esa, profe. Garres presente también. Gil, Presente. Gómez, Presente, profe. Wim, Gómez es ahí, ¿verdad? sí, Presente. Ibarra, Presente.
Insfran, Presente. Hugo, Presente. Mareco, Presente. Martínez, Mercado, Presente. Molas, Presente. Monjes, Presente. Montiel, Mora. Montiel me dijo presente ahora. Sí, profe. Mora, Campos, Presente. Pérez, Presente. Prieto, Presente. Ramírez, Presente. Recalde, Presente. Rodríguez, Presente. Rojas, Presente. Zaguier es el que no está más. Sena, Presente. Morales, Presente. Usher, Presente. Velázquez, Presente. Salazar. Presente. ¿Hay alguien que está y que no le llamé? O sea, o que le llamé y no me escuchó. Aldama, Cáceres, Dávalos, Estigarribia, Martínez, Mora, Zaguier, no está. Bueno, estamos entonces. Bueno, muchachos, que tengan un buen resto de jornada, ¿sí? Y hasta acá llegaron las clases teóricas, ¿verdad? Las otras vamos a tener todavía retroalimentación y demás, pero hasta acá llegamos. Que tengan un buen martes. Gracias, profe.